sombras y luciérnagas. Prólogo. ¿Qué es realmente la felicidad? ¿Es un destino al que llegar o un estado de ánimo efímero que se desvanece con la misma rapidez con la que llega? 9 letras componiendo 4 sílabas para formar una palabra. Un vocablo presente en los diccionarios de cada idioma de cualquier rincón del mundo, con una definición universal y, sin embargo, con significados tan diferentes y personales según la apreciación de cada uno. ¿Sería acertado decir que todos en algún momento la hemos experimentado? Desde luego que sí. Resultaría insólito que sobre la faz de la tierra habitara criatura alguna que no hubiese sentido esa emoción, ese estado de ánimo alguna vez en su vida. ¿Criatura? Por supuesto. La felicidad no es algo propio solo del ser humano. Está ahí, a expensas de que la encontremos, tal vez al lado nuestro. Quizá incluso ya forma parte de nosotros y nos ha pasado inadvertida. O puede que se halle tan lejos que ni por lo más remoto llegaríamos a pensar que estaba allí esperándonos. Existen personas que lo tienen todo y al mismo tiempo no tienen nada. A veces son conscientes y otras deciden ignorarlo hasta que se dan cuenta y se preguntan si han estado desperdiciando los años vividos. Por el contrario, hay quien no posee apenas nada y cuenta con la mayor riqueza del alma. ¿Por qué para algunos despertar con un día lluvioso que arruina sus planes al aire libre significa el fin del mundo, mientras que otros lo reciben con alegría, como un regalo que llena la tierra de vida? ¿Cómo puede un simple palo encontrado al azar convertirse en la fuente de felicidad absoluta para un perro, mientras que otro individuo se hunde en la desolación al descubrir que el objeto con el que llevaba soñando mucho tiempo ya no está disponible en la tienda cuando fue a comprarlo? En última instancia, la felicidad es un viaje personal y único para cada uno, un destino que se construye con las decisiones que tomamos y las experiencias que vivimos. A veces puede parecer esquiva, como una mariposa que se escapa entre los dedos, pero siempre está ahí, aguardando pacientemente a ser descubierta en los rincones más inesperados de nuestro paso por la vida. Inglaterra, septiembre de 1988. No era nada particular que a primeros de octubre el día hubiese amanecido bajo un cielo gris y lluvioso en Alveston. El constante repiqueteo de las gotas de lluvia en el cristal la había despertado casi media hora antes de que lo pudiese hacer el estridente sonido del reloj. Aun cuando solía apurar hasta el último segundo para estar bajo las mantas, no le importó. Candy se sentó en la cama y se desperezó con una bonita sonrisa, saludando aquella mañana grisácea que traía consigo el fresco aroma del pasto mojado, filtrándose por la ventana entreabierta. El otoño estaba a la vuelta de la esquina y los días que vendrían a partir de entonces serían ya muy similares a este en particular. Y, además, hoy comenzaban las clases después de las vacaciones de verano. Pero eso tampoco logró empañar su buen humor. Tomó el libro de obras de teatro que había colocado sobre la mesita la noche anterior antes de que el sueño la venciera y continuó donde lo había dejado, aprovechando esos minutos hasta que sonase el despertador. Había leído Romeo y Julieta innumerables veces,
pero cada vez que volvía a hacerlo, lograba atraparla como si fuese la primera, tanto que ni siquiera escuchó el campaneo del reloj, avisando que era hora de desayunar, darse una ducha y ponerse en marcha. ¡Hija, por Dios! Paula abrió la puerta de la habitación de Candy, con tanto ímpetu que la sobresaltó y el libro cayó de sus manos. Nadie podía negar de quién había heredado la muchacha su carácter volátil, además de su abundante cabellera rubia y rizada. Tu despertador lleva sonando un buen rato. No puedo creer que te hayas quedado dormida y vayas a llegar tarde en tu primer día de clase, protestó su madre con una mezcla a partes iguales de cariño y exasperación. Oh, así que ya estabas despierta, agregó a continuación, en un tono más conciliador, al percatarse de que Candy, de hecho, estaba despierta, aunque ensimismada en el libro que leía. No me he quedado dormida, mamá. Hace más de media hora que desperté. Lo que pasa es que se te fue el santo al cielo, como suele ocurrirte cada vez que uno de esos libros cae en tus manos, interrumpió Paula, meneando la cabeza con las manos apoyadas en las caderas, una pose que su hija también repetía con frecuencia. Anda, date prisa, aún tienes tiempo de desayunar con papá antes de que se marche a trabajar. Frank White hojeaba el periódico, que, como acostumbraba a hacer, había comprado a primera hora de la mañana en el kiosco de prensa y revistas de la señora Maple, una encantadora y dicharachera anciana que se había quedado viuda apenas con 30 años y no había vuelto a casarse. Candy se acercó a su padre, a quien adoraba, y le rodeó los hombros con los brazos desde atrás para plantarle un beso en la mejilla. Afortunadamente, él se encontraba sentado porque, dada su imponente estatura, ella no hubiese alcanzado a besarle si se encontraba de pie. Buenos días, papá, saludó la joven con un gesto risueño. Los ojos verdes de Frank irradiaron calidez y las puntas de su bigote, recortado de manera impecable, se curvaron hacia arriba al sonreír a esa revoltosa que tenía por hija y que era su ojito derecho. Tal vez porque ella era la única del matrimonio White, o simplemente porque la amaba. Buenos días, tesoro. Ya escuché a tu madre reprendiéndote. Otra vez se te pegaron las sábanas, insinuó con una fingida severidad en su ceño levemente fruncido. No es cierto. Desperté antes de que sonara el despertador, solo que... Eso también lo oí. Le interrumpió el hombre con un tono teñido de afecto, indicando a la muchacha que ocupara la silla a su lado para compartir el desayuno. Pocos minutos después se unió Paula. ¿Qué? ¿Por qué me miráis así?, preguntó Candy al percibir la atención de sus padres, fija en ella. Ya sabéis que siempre me levanto con mucho apetito. Eso ya lo sabemos, hija, aseguró Paula. Y tampoco vamos a preguntarte a dónde va toda esa comida que ingieres. ¿Y entonces? Lo que nos resulta sorprendente, prosiguió su padre, es que este año no estés protestando ni lanzando maldiciones porque se acabaron las vacaciones de verano y tienes que regresar a tus estudios. Candy se encogió de hombros, engulló el trozo de pan tostado con mantequilla y mermelada de arándanos que tenía en la mano y dio un sorbo a su taza de café antes de contestar. Lo cierto es que esta vez es diferente. Empiezo el primer año de la sexta forma y después del segundo, por fin podré ir a la universidad y empezar la carrera de enfermería, como siempre he soñado. Y además, voy a comenzar esta preparatoria con 16 años, justo como esperaba, si no repetía ningún curso. Y eso quiere decir que iré a la universidad con 18. Nos llena de orgullo que estés consiguiendo tus metas como te habías propuesto, dijo Paula, apretando con cariño la mano de su hija. Lo que resulta asombroso, intervino su padre, es que sientas la misma pasión tanto por la enfermería como por las obras de teatro.
cuando son dos cosas totalmente opuestas de cara a la preparatoria para la universidad. Así soy yo, afirmó Candy, volviéndose a encoger de hombros y haciendo una mueca cómica. Una caja de sorpresas. Desde luego que lo... Paula se interrumpió y dio un respingo tan fuerte que derramó parte del líquido de su taza, cuando un trueno, precedido por un relámpago que rasgó el cielo, retumbó estruendosamente. Frank y Candy se echaron a reír ante el temor que Paula sentía por las tormentas. «Cariño, no te asustes», la tranquilizó su esposo. «No puede pasar nada. Hay un pararrayos en la iglesia y algunos más en Stratford. Papá tiene razón, no hay por qué tener miedo. Me gustaría ser un poco más como tú, Candy, pero no lo puedo evitar. Tengo pánico a las tormentas. ¿Sabes? Mi abuela decía que quien no le teme a una tormenta, no le teme a nada. Y a juzgar por tu comportamiento, creo que tenía razón. Eso no es verdad. Yo también le tengo miedo a muchas cosas». «¿A qué, hija?», preguntó su padre, lleno de curiosidad. «No recuerdo haberte visto asustada en mi vida». «Bueno, me aterra pensar que podría no haber tenido la suerte de contar con unos padres como vosotros». «¡Anda, zalamera!», exclamó Frank, alborotándole el cabello. «Date prisa en ducharte y te llevaré a clase. El King Edward me pilla de camino hacia el trabajo». «No hace falta, papá. He quedado con Annie en la puerta de su casa». «No pensarás ir caminando con lo que está lloviendo, ¿verdad?». Esta vez su padre habló con seriedad. «Cogeré un paraguas y...». «Ni hablar, señorita. Son casi 4 millas hasta la casa de tu amiga y luego más de 1,5 hasta Stratford», contradijo su madre con evidente inquietud en la voz. «Cogeremos el autobús desde la casa de Annie, mamá». «Llueve demasiado y el autobús tardará más en pasar hoy, así que no hay más que hablar. Yo os llevaré. Recogeremos a tu amiga de camino. Imagino que no querrás llegar tarde cuando estás tan emocionada por empezar la sexta forma». Waterside, Stratford-upon-Avon, septiembre 1988. Llovía a cántaros. Las primeras gotas que comenzaron a resbalar por el cristal de la ventana ahora se habían convertido en una espesa cortina de agua que desdibujaba la vista exterior, haciendo difícil distinguir los detalles. El molesto y constante sonido del claxon de los automóviles y las luces rojas traseras destellando en una nebulosa no dejaban muchas dudas respecto al monumental atasco que se había formado con la llegada de las primeras lluvias. No es que le disgustara precisamente, porque él no necesitaba utilizar ninguno de sus 3 autos de gama alta para dirigirse al teatro, ya que no había más de 300 metros desde su lujoso apartamento hasta allí. No obstante, los días grises y lluviosos no eran de sus favoritos. Miró a su alrededor y observó que apenas había desorden, y dio gracias. La señora Catalina Henderson, la mujer que se encargaba de las tareas de limpieza y de cocinar para él, que en realidad era como su segunda madre, no volvería hasta el día siguiente. Siempre que pasaba la noche con compañía femenina, le daba el día libre. El constante murmullo del agua de la ducha cayendo cesó, y pocos minutos después, la pelirroja apareció en el umbral del salón, envuelta en una toalla. Terry recorrió con la mirada las voluptuosas y perfectas curvas de su cuerpo que la toalla dejaba visibles, y eso a ella le hizo cobrar confianza, aun cuando sabía que tenía pocas posibilidades de llevarlo al altar, como había sido su intención desde que lo conoció más de 3 años atrás. La joven avanzó hacia él despacio y con pasos medidos y calculados para que sus redondeadas caderas se insinuaran con el movimiento. Sus brazos se anudaron en torno al cuello del hombre, quien se limitó a esbozar una breve sonrisa y a sujetarla por la cintura, más bien para apartarla que para retribuirle el abrazo.
Hay café recién hecho y también croissants, indicó, invitándola a dirigirse hacia la mesa cuando logró zafarse de sus brazos. A Elisa no la complació mucho que tratara de desembarazarse de ella, aunque fuese con sutileza, pero no delató sus emociones. Insistir y mostrarse enfurruñada con ese hombre solo serviría para alejarlo más de ella. Puedo acercarte después a tu casa o a donde prefieras antes de ir al teatro, sugirió él con voz despreocupada, pero con mucha amabilidad y cortesía. ¿Cuándo volveremos a vernos?, preguntó ella, sin hacer caso de lo que Terry le había dicho. Eloísa, sabes que lo que hay entre nosotros... ¿Eloísa?, le interrumpió ella, ahora sí, bastante molesta. Me llamo Elisa, no Eloísa. Terry se sintió contrariado. No había sido su intención ofenderla. Lo sé, y te pido disculpas, Elisa. Fue un lapsus. Las actrices con las que interpreto, los nombres de sus personajes, en fin. Trató de disculparse Terry y enmendar el error. Elisa arrugó los labios. Eso la pasaba por idiota, por creer que podría reformar a un hombre como él. Comenzaba a pensar que Terry nunca se enamoraría de ella y renunciaría a las demás mujeres. Y eso dolía no solo a su ego herido. La joven resopló ruidosamente por la nariz, algo que su distinguida educación no la permitía hacer con frecuencia, pero no pudo evitarlo, y dejó caer el tenedor con el pequeño trozo de croissant que tenía pinchado sobre el plato. Por eso, o simplemente porque pasan tantas mujeres por tu cama, que ya no eres capaz de recordar el nombre de la última con quien la compartiste, le reprochó la señorita Ligan, sin que le importase ya que su voz temblara al hablar. Elisa, escucha. Terry colocó una mano sobre la de ella. Lamento que te sientas así, pero nunca te mentí. Nunca te hice promesas que ahora me niegue a cumplir. Tú sabías... Claro que lo sabía, le interrumpió la pelirroja, poniéndose bruscamente de pie. Pero pensé que... ¡Oh, por Dios! ¿Por qué no puedes ser un calavera despreciable y no ser tan amable y educado? Y así podría odiarte. Balbuceó, apresurándose hacia la puerta. Espera, Elisa. Ella se detuvo, pero sin volverse. Dame un momento y yo te llevaré. No es necesario, contestó ella con aspereza. Cruzó el umbral de la puerta y la cerró con un fuerte golpe al salir. Terry se encogió de hombros y lanzó un suspiro, lamentando que ella se hubiese marchado tan molesta, o más bien dolida. De repente, el timbre volvió a sonar. Cuando abrió, Elisa irrumpió como un vendaval hacia la alcoba, donde había dejado su ropa. Solo entonces Terry se dio cuenta de que ni él ni la propia Elisa se habían percatado de que la joven se había marchado, nada más que con la toalla que la cubría cuando salió de la ducha. Cuando la pelirroja, sin pronunciar una sola palabra, se dirigió de nuevo hacia la salida, se encontró con otra mujer bajo el cerco de la puerta, quien se hizo a un lado para dejarla pasar. Disculpe, buenos días, espetó la pelirroja, luchando para que la toalla se mantuviese en su sitio, mientras se vestía en el interior del ascensor. Terry Granchester, dijo la recién llegada, con los brazos en jarras y una mirada reprobatoria. Dame una buena noticia y dime que esa mujer que acaba de salir de tu apartamento echa una furia es tu novia formal y que su enojo se debía a que habéis tenido una pelea de enamorados. Buenos días, mamá, respondió él, resignado a recibir una vez más las quejas de su madre, que de nada servirían. Él se había jurado a sí mismo que nunca se casaría y nada ni nadie iba a hacerle cambiar de opinión.